Primero, acabemos con el mito. Psicólogo, ¿por qué? Entonces es importante ahí tener en cuenta varias cosas. Primero, lo que hablábamos ahorita. Un psicólogo no nace, un psicólogo se hace. ¿Sí? Entonces, teniendo eso en cuenta, un psicólogo es una persona que estudió durante unos años aspectos como emociones, pensamientos, conducta, la interacción de todos esos aspectos en los diferentes ambientes o entornos que nos desenvolvemos como padre, madre o yo si soy un niño, niña o adolescente. El personal, el familiar, el escolar, es decir, el colegio, el laboral, es decir, el trabajo, el social, es decir, con todas las personas que me relaciono, el afectivo, si tengo una relación de pareja, ¿sí? Además de eso, pues lo que hablábamos ahorita, los psicólogos somos ajenos a las circunstancias y por eso es la objetividad de nuestro trabajo. Tercero, me pareció importante decir esta metáfora para que entiendas un poco más básicamente qué es lo que hacemos los psicólogos. Somos como el capitán de un barco, ¿sí? Te diremos qué está pasando, es decir, como un análisis exhaustivo o detallado de la situación, qué opciones tienes y qué es lo recomendable hacer en cada caso, ¿sí? Entonces, digamos que es importante ahí tener en cuenta. Un psicólogo no ordena, sugiere o recomienda, ¿sí? Cuarto, permite que adquieras o modificas habilidades para que lleves una vida mejor, claro, ser mejor papá, mejor mamá, un niño más responsable, un adolescente que tenga conductas saludables, ¿sí? Entre muchos otros ejemplos. Entonces encontré esta imagen en un blog que se llama Psicólogos Perú, por si deseas buscarlo en internet, básicamente que abarca la anatomía de lo que somos los psicólogos, ¿sí? Primero, oídos súper desarrollados. ¿Por qué? Porque la idea es que nosotros tenemos la capacidad de escucha. Cuando se tiene objetividad sobre las situaciones que a ti te pasan, se tiene la capacidad de oír y analizar qué es lo que se está oyendo. Por ejemplo, si una mamá a mí me dice, doctora, pero es que mi hija es desobediente y por eso me toca pegarle con el zapato. Ahí que estamos escuchando un hijo desobediente, pero también una madre que tiene un estilo de crianza agresivo y un poco autoritario. ¿Sí? Ojo clínico, digamos que es como si los psicólogos eh, tuviéramos una lupa, ¿sí? Entonces, mamá me cuenta que el hijo es desobediente y por eso le pega con el zapato, entonces yo digo, ah, ok. Mamá tiene cierta dificultad en manejar sus emociones y el hijo sería bueno mirar por qué es que tiene esa conducta desobediente, ¿sí? ¿Cómo es el ambiente familiar en casa? Entonces, ya sabemos cuál es la realidad, ahora veamos algunos mitos. ¿Sí? Entonces, importante ahí tener eso en cuenta. Primero, un psicólogo receta medicinas, gotas mágicas, eso es falso. ¿Sí? ¿Por qué? A veces, tristemente, hay psicólogos que realizan de forma irresponsable esto de recetar. ¿Por qué digo recetar? Porque los que tienen la capacidad y la autoridad para hacerlo son los médicos, especialistas como por ejemplo el neurólogo, psiquiatra, en fin. ¿Sí? Un psicólogo receta falso. Segundo, un psicólogo mantiene una relación personal e incluso afectiva con las personas que atiende. No, porque ¿cómo va a tener un psicólogo una visión objetiva si, por ejemplo, trata de que su hijo le haga caso en ciertas cosas como psicólogo? No, la idea es externo al ambiente familiar, escolar y demás. Tercero, un psicólogo debe contarle a todas las personas lo que está pasando. Falso, ¿sí? Es importante tener en cuenta varias cosas y es que los psicólogos no, digamos que tenemos que aprender que lo que, digamos, nos cuenta papá, mamá, el niño, la niña, el adolescente,
Tiene que tener un manejo responsable de esa información. ¿Sí? Entonces, si bien tiene que tener un manejo responsable, es importante que si a mi mamá me cuenta que tiene un hijo desobediente y por eso decide pegarle con el zapato, es bueno que si yo siento que sería bueno, por ejemplo, la opinión del psiquiatra, por decir algo, comentarle al psiquiatra el caso y que él haga su valoración y luego me comente qué es lo que vio, pero no comentárselo yo como chisme a otra persona, que no va a ayudarme a un manejo terapéutico de esa situación, ¿sí? Pilas con eso. Cuarto, un psicólogo no debe darte diagnósticos sin decirte los argumentos que lo soportan. Ahí lo redacté mal, es un psicólogo debe darte diagnósticos sin decirte los argumentos que lo soportan. Digamos que es importante ahí tener en cuenta que tú como papá, como mamá, es importante que sepas qué es lo que tiene tu hijo y no solo qué, sino por qué. ¿Sí? Si yo como psicóloga te dijera, no, mira, papá, mamá, yo considero que tu hija tiene un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, me dices, ok, y quedas en tu cabeza como, ¿qué es eso? Déficit, hiperactividad, cualquier persona sabe que es que no se puede quedar quieto, pero el resto no entienden, ¿no? O se les dificulta. Entonces, ¿qué es importante ahí? Decirle, bueno, papá, mamá, considero que tu hijo tiene un trastorno por déficit de atención con hiperactividad porque, de acuerdo a lo que tú anotaste en casa, se puede ver que el comportamiento de tu hijo es ABC. Y de acuerdo al reporte que me pasaron en el colegio, se puede ver que el comportamiento de tu hijo o hija en casa es ABC, ¿sí? Ahí digamos que ya sabes cuáles son los argumentos que soportan ese